Jóvenes, ¿cómo están? En esta clase de C++ vamos a trabajar con Cout y con Sin. Muchas veces la gente dice Cout. Bueno, Cout y Sin. Hemos estado trabajando con printf y scanf. Hay algunos detallitos que cambian acá para poder trabajar con esta programación. Para muchas personas se les hace mucho más fácil de esta forma, porque obvia ciertas características que no lo podemos hacer en printf o en scanf, trabajando con esas dos, que con Cout y con Sin. Recordemos un poco cuando nosotros trabajábamos con print. Una de las primeras características básicas de print, por ejemplo, abríamos paréntesis, colocábamos el dato o el rótulo, y en el scanf colocábamos el tipo de datos que íbamos a trabajar y lo íbamos a concatenar con, en este caso, el N1, en este caso porque le damos un nombre a la variable. Bien, para trabajar acá, lo primero que hay que hacer es incluir una librería que se llama iostream, que maneja los comandos de Cout y Sin. En este caso, en un programa que nos pide que ingresemos dos números y que en base a un menú podamos elegir qué queremos hacer con esos dos números, si sumarlos, multiplicarlos, dividirlos o restarlos. Vamos a colocar un char, un tipo char. Vamos a hacer la declaración de las variables char op, que es de operación. Vamos a utilizar de los valores integer, o sea, variables enteras, n1, n2 y la res de respuesta. Muy bien. Como lo he dicho en todas las clases de programación, usted puede utilizar el nombre que usted desee como variable, siempre y cuando tenga que ver con lo que está haciendo. En este caso yo pude haber puesto num1, num2 y respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que la hemos declarado, la vamos a trabajar de esta forma el resto de la programación. Eso sí es muy importante saberlo. Ok. Como pueden ver, aquí colocamos el Cout que hace la función de printf. Colocamos dos veces el símbolo de menor que simboliza en este caso entrada de datos por parte del usuario. Dice ingresa el primer número. Ese número el número que el usuario ingrese, hay que colocarlo o hay que mandarlo para una variable. En este caso hemos decidido que la variable se va a llamar n1, por lo tanto sin, que es la opción que hacía antes, scanf, los símbolos de mayor que serían salida de datos, a n1. En esta parte de acá, si ustedes recuerdan, colocábamos scanf, le dábamos qué tipo de dato era, si era un dato entero, colocábamos el símbolo de asperson, que era para concatenar a n1. Aquí lo simplifica de una forma más simple, valga la redundancia, que un solo lo coloca a n1. Igual Cout, el segundo número, n2. Muy bien. Cout, entrada de datos, colocamos un menú. Si ustedes ven, otra de los factores determinantes o que hacen más rápido trabajar con Cout es que si va a colocar varios Cout seguidos, como para un menú, no necesita en el segundo colocar Cout, sino que de un solo. Y no necesita colocar punto y coma al final, sino que hasta el último. Como ustedes pueden ver, Cout, operaciones, cierra aquí. Solo coloca los símbolos de entrada de datos. Aquí están. Para la suma, para la resta, multiplicación. Y escoja la opción. Aquí sí ya coloco el punto y coma. Como ustedes pueden ver, simplificado totalmente. Sin salida de datos va a ser para OP. ¿De acuerdo? OP
switch OP me lo va a manejar los parámetros de OP de la operación. Y miren algo muy importante acá. Cuando manejamos los casos, porque estamos haciendo un programa en base a switch, no a if, sino que a switch. Quise explicar este de switch porque el de if ya lo hemos manejado muchísimas veces y como ustedes pueden ver es la misma tipo de programación, solo con algunos pequeños cambios que más bien hacen más fácil la programación. Switch OP, también abrimos el paréntesis como siempre porque es una estructura y hay que iniciar la estructura y cerrar la estructura. Case, en estos apóstrofes A, comparación A, ¿qué queremos decir? Queremos decir que, bueno, estos símbolos es como un O, en este caso, que le decimos que AO o A, quiere decir A mayúscula o A minúscula. Cuando el usuario meta la A escriba o teclee la A mayúscula, va a responder de la misma forma como que teclee A en minúscula. Es decir, mientras que en el segundo caso, solo lo coloqué como B mayúscula, por lo tanto, si él coloca B minúscula, no le va a funcionar, le va a tirar error. Eso, más que todo, lo vamos a hacer cuando trabajemos con lo que son letras. Con números no hay ningún problema. Si aquí hubiese puesto 1, 2, 3, 4, no hay ningún problema porque trabajamos con números. No hay un 1 mayúscula y un 1 minúscula. Pero acá sí. Entonces, es muy importante colocar esta tipo de programacióncita acá para que él me trabaje tanto con la A mayúscula como con la A minúscula. Aquí mismo los dos puntos podemos hacer la operación, o sea, en una sola línea podemos hacer todo. Mientras que cuando trabajábamos con print, vamos a buscar uno para que recordemos un poco. Vamos a buscar tal vez encontramos por acá un switch. Aquí tenemos un switch. Pero en este caso, aquí solo había que trabajar con letras, no había ninguna operación. Aquí está, mira, aquí tenemos ya y este me encantó haberlo encontrado, porque este es el mismo que estamos haciendo, solo que trabajándolo con code y con sin. Si ustedes pueden ver, aquí opción A, B, resultado, aquí utilicé otro tipo de variables que me dan lo mismo. El print, ingresa el número entero. Como ustedes pueden ver, scanf había que primero hacer la aclaración de la variable y después concatenarlo a A. En este caso, A, que es A del primer número. Allá lo estamos trabajando como N1. Aquí hacemos el menú. Teníamos que colocarle print a todas. Mientras que en aquella, solo el primero, code, y en el último colocar el punto y coma. Y aquí teníamos que hacerlo para todas. El scanf para la opción, para manejar el switch. En este caso, ustedes pueden, el caso 1, 2 puntos. Primero hacíamos la operación aparte, después hacíamos el print aparte y después el resultado, ¿de acuerdo? Acá no, si ustedes pueden ver, se simplifica todo. Acá, de un solo, 2 puntos, la operación que queda a este lado, aquí colocamos un code, o sea, un print, respuesta va a ser igual a, esto es solamente un rótulo, y el que me va a manejar esto, siempre con la simbología aquí, de res. No vamos a colocar, allá colocábamos una coma para colocar la respuesta, aquí no. Con esta simbología, respuesta, y hacemos el salto, break, saltamos a la opción B. De acuerdo. Ahora, si vamos a utilizar en este caso una letra que no es la que corresponde, entonces vamos a dejarle un default, es decir, un error. En el dado caso que ingresara otra letra que no corresponde a las que ya tenemos establecidas, que en este caso sería la A, la B, la C y la D, que es para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo mismo lo hacíamos cuando trabajábamos con los ejercicios acá, que aquí están, ¿de acuerdo? Y podemos ver que al final colocábamos también un default. Les voy a mandar también para que ustedes se guíen estos ejercicios resueltos que trabajábamos con print, para que ustedes se vayan guiando también. También les voy a enviar otra información que tengo por aquí, otra información que es esta, que también les explica brevemente el manejo de lo que es el code y sin. Aquí les dice, inclusive les va diciendo en las líneas que va trabajando, la librería, el por qué se utiliza,
el recurso code, el sin, perdón, y les va a servir bastante a ustedes como información, ¿de acuerdo? Pues también se lo voy a enviar. Entonces, jóvenes, volviendo a nuestra programación, después un get y se termina. En este caso vamos a ejecutarlo. Primero es muy importante, ¿verdad? Es muy importante primero compilarlo, que acá se compila, y después para ejecutarlo. Ingresa el primer número, vamos a hacer una suma. 5, primer número, el segundo número va a ser un 8, enter. Ok, aquí aparece el menú, que solo son rótulos, ¿verdad? Y me dice, escoja una opción. En la opción, fíjense bien, aquí podemos colocar A en mayúscula o A en minúscula. Lo vamos a colocar como A en minúscula. ¿Debe funcionar? Correcto. 5 y 8 son 13, la respuesta es 13, correcto. Ahora, aquí yo le di la opción que puede utilizar la letra en mayúscula como en minúscula. Y vean por qué le resalto eso. Aquí, en el caso B, solo me va a permitir la B en mayúscula. ¿De acuerdo? La B en mayúscula. Por ejemplo, vamos a hacerlo con B minúscula, a ver qué es lo que pasa. Número 5, el segundo número es 2. Vamos a hacer una resta, pero lo voy a poner en minúscula. Error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al compilador que solo con la V mayúscula puede trabajarlo. Por eso es importante que coloquen las dos. Así como lo hice en la A. Muy bien. Vamos a hacerlo correctamente. O sea, aquí lo que les recomiendo es que si van a trabajar con letras, estas dos, coloquen esta pequeña programación para que me abarque tanto la B mayúscula como la B minúscula, ¿verdad? Así como hacerlo a la... Ok, y los otros, en este caso, 5, 6, vamos a hacer una multiplicación, C mayúscula, muy bien. Excelente, funciona perfectamente. Es muy importante, jóvenes, que se vayan dando cuenta que son pequeños detalles que cambian. Obviamente, primero es insertar la librería que mantiene los comandos de code y sin, que es UStream. Es muy importante también ya no vamos a utilizar esos paréntesis, sino que vamos a utilizar estos símbolos, que en este caso es menor que 2 veces, que me permiten hacer una entrada de datos, y la de mayor que doble, que es una salida de datos también, y que la simbología final pues ya cambia un poco. Vamos a ver otro programita para que lo vayamos entendiendo un poco. Vamos a buscar otro en el cual se puede trabajar perfectamente. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a hacer el decremento. Vamos a hacer ahora uno lo vamos a hacer con un ciclo, para que ustedes vean también que es muy fácil, igual que trabajar. Aquí tenemos un ciclo y aquí tenemos siempre la librería correspondiente, que va a trabajar el code y el sin. En este caso pues es un decremento de los números, en un ciclo for, lo mismito, mis jóvenes, code y que es el incrementador en L, fin de la línea. Y lo pueden colocar en letras, o si no, solamente colocan esto, porque va seguido del punto y coma. El integer va a ser el integer, o sea, que i va a ser el incrementador, y que ese incrementador va a iniciar en 0. ¿De acuerdo? Es muy importante que también sepan esto. Si yo le doy acá, por ejemplo, en este caso, ahí está, me manejó hasta 0. En este caso va a ser igual a 0 y va a empezar en el número 1. 1, 2. Decrementador significa que va a empezar desde el mayor al menor.
¿De acuerdo? Miren, empezó desde el 300 al menor. ¿De acuerdo? Como pueden ver, la programación es igual, bastante igual a lo que hemos estado trabajando. Simplemente ustedes deben buscar hacer los pequeños cambios donde les digo, siempre utilizando las librerías correspondientes, y el code en este caso va a trabajar con el printf y el sin va a trabajar con el scanf. Jóvenes, les mando la asignación para que ustedes puedan trabajar, y también les voy a enviar también la información extra para que ustedes se puedan guiar.